Bienvenidos a este video donde te voy a mostrar qué es la Biblia y cómo buscar una cita bíblica. Mi nombre es Ricardo Flores y aquí te enseño cosas de fe. La palabra Biblia proviene de la palabra griega Biblia, que significa libros. La Biblia es un conjunto de libros sagrados que fueron escritos por el hombre, pero inspirados por Dios, porque muchas personas estuvieron escribiendo la Biblia, pero todo había sido inspirado por Dios. Todo aquello que Dios quería que quedara escrito, Dios lo inspiró y se lo dio a los hombres para que ellos, al momento de escribirlo, fuera lo que Dios mismo quería que se estableciera. La Biblia también es conocida por tres nombres, como palabra de Dios, Sagrada Escritura o como libro de la Revelación. Como palabra de Dios porque es el mismo Dios quien está hablando al hombre. Sagrada Escritura porque todos los asuntos que se escribieron son sagrados y hablan sobre Dios. Y libro de la Revelación porque es el mismo Dios quien se está revelando. Al momento de nosotros leerla, es como si se quitara un velo donde nosotros podemos comprender lo que Dios quiere darnos. La Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento muestra todo lo que Dios quiere enseñar desde la creación de todo hasta antes de la venida de Jesús. Es decir, aquí se muestran los profetas, se muestran los patriarcas, se muestra todo lo que Dios hizo con su pueblo para decirle que era su pueblo escogido. En el Nuevo Testamento se habla de la promesa ya cumplida de Dios que se hizo desde el Antiguo Testamento. Y esta promesa es cumplida en Jesús. Estamos hablando desde su encarnación hasta su pasión, muerte y resurrección y después lo que pasó con los primeros años de la iglesia. La Biblia tiene 73 libros. Ojo, estamos hablando de la Biblia católica. Esto te lo voy a explicar ya con más detalles en otro video, pero debes de comprender que lo que estamos hablando es de la Biblia católica. Y es que hay diferencias, sí, y eso te lo voy a mostrar en otro video para poder extendernos un poco más. Lo que nos tenemos que quedar es que la Biblia contiene 73 libros, 46 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La Biblia comienza con el primer libro que se llama Génesis, y Génesis significa orígenes. Tenemos que recordar que todo el Antiguo Testamento es una maravilla. No porque es del Antiguo significa que ya quedó obsoleto. No. Quiere decir que Dios va hablando al hombre desde sus orígenes, cómo va creando todo, cómo después de ahí va formando al hombre y después continúa entonces con ciertas promesas que él va haciendo y cumpliendo. Aquí, por ejemplo, está Noé, donde ya después le hace una promesa para el diluvio, donde le promete que nunca más va a volver a provocar un diluvio para destruir al hombre. También tenemos la promesa con Abraham. Abraham, que es el patriarca, es el primero, es el padre en la fe. Abraham es este hombre en el que Dios le pide que confíe, que salga de su tierra y que se vaya al lugar donde él está diciendo. Ojo, aquí hay que aclarar una cosa. Abraham en esos tiempos era una persona que se encontraba solamente en una tierra donde era politeísta. ¿Qué significa esto? Que tienen muchos dioses. En ese momento Abraham no conocía al verdadero Dios. Y es por eso es tan importante esta narración en el libro del Génesis. Después hace una promesa y le dice, te voy a dar descendencia como las arenas del mar y las estrellas del cielo. ¿Qué quiere decir? Que lo está haciendo padre de la fe de todos. Y ojo, voy a hacer aquí una pausa, porque de aquí surgen las tres religiones abrámicas. ¿Qué significa abrámicas? Que descienden de Abraham. ¿Cuáles son? Judaísmo, cristianismo y el islam. Sí, como lo oyes, el islam. Comprender esto significa de que el pueblo judío fue con quien estaba iniciando, pero al mismo tiempo está dividiendo lo que es la religión musulmana, que eso va a ser mucho después, eso te lo voy a explicar en otro video, pero también ahí está la descendencia, que es la descendencia cristiana por Jesús. Ahora bien, todo el Antiguo Testamento habla precisamente de esta promesa de Dios que tiene desde los orígenes para darle después cumplimiento con Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Y qué condiciones se necesitan para poder tener éxito al leer la Sagrada Escritura? La primera es oración. Si no hacemos oración, no vamos a poder comprender lo que Dios está revelando. La segunda cosa es una lectura pausada. No se trata de leer por leer o como si fueran carreritas. No, la lectura de la Biblia tiene que ser pausada, con calma, para poder comprender esto que nos está mostrando.
La tercera cosa es humildad, porque necesitamos sabernos necesitados de Dios. La cuarta cosa es no buscar ciencia profana. Es una lectura donde hay mucha sabiduría, pero es una sabiduría divina. La quinta cosa, que es fundamental, es leer otros libros donde nos puedan ayudar a comprender aquello que se nos está mostrando. Y esto es muy sencillo, es muy simple. Ya desde antes, los primeros padres de la iglesia, que le llamamos la patrística, ellos empezaron a hablar sobre la Biblia, ellos empezaron a explicar, porque, claro, es muy complicado cuando no tenemos información, cuando no sabemos el contexto histórico, es muy complicado y por esa razón los padres de la iglesia ya lo hicieron. Por eso es muy importante saber que la iglesia es madre y maestra y por eso nos enseña cómo poder comprender la Sagrada Escritura para no malinterpretar o comprender solamente lo que yo quiero. Y por último, mi recomendación para poder comprender bien es comenzar leyendo los evangelios, después Hechos de los Apóstoles, las cartas y ahora sí comenzar con el Génesis. El Apocalipsis es el último libro que te recomiendo de leer, porque el Apocalipsis lo vas a comprender después de leer bien la Biblia. Y eso después te lo voy a explicar, no te preocupes. Pero, ¿cómo adentrarnos a leer la Biblia? Te voy a poner un ejemplo muy simple. Imagínate que tú tienes una plataforma donde vas a buscar cualquier video o una película. Tú vas a entrar, lo primero que vas a hacer es entrar a la aplicación. En la aplicación vas a buscar el buscador que se encuentra de este lado. Después vas a poner el nombre de la serie o de la película que quieres y ya cuando encuentras esa serie, imagínate que yo te digo, vas a buscar la serie fulanita, pero necesito que encuentres el capítulo 3 en el minuto 20. ¿Qué es lo que haces? Vas al buscador, le pones ahí el nombre, entras, las selecciones y después te vas por los capítulos y después entras a ese capítulo, le adelantas hasta el minuto 20 y ahí vas a encontrar lo que ocupabas que yo te quería explicar. Lo mismo pasa con una cita bíblica. Una cita bíblica te va a decir primero un libro, te va a decir un capítulo y después un versículo. Pero ¿qué es esto de los capítulos y versículos? Recuerda que la Biblia está dividida en libros y cada libro habla de diferente tema, pero no es lo mismo que yo te diga, ok, lee un libro de 40 páginas y busca en la página 40 cuando tú de a lo mejor tienes con mucha más letra más grande y tu libro tiene 160 páginas o el otro que tiene solamente 20 páginas, no es lo mismo eso. Por eso se divide más fácil por capítulos. Cuando encuentras los capítulos, hay numeritos chiquititos para poder identificar la parte esencial que es lo que quieres. Esos serían los versículos en la Biblia. ¿Alguna vez te has topado con que dicen el libro del Deuteronomio? ¿Qué? Del Deuteronomio. O el libro del Apocalipsis, o el libro de los Proverbios, o los libros sapienciales. Y tú dices, ¿y eso qué es? Te entiendo perfectamente. Yo estaba al principio igual. Pero no te preocupes. Si no sabes cuáles son los libros que están en la Biblia, en el principio de tu Biblia vas a encontrar el índice. Varía en algunas Biblias. Puede ser al principio o puede ser al final. Te voy a poner de ejemplo mi Biblia. En mi Biblia está primero lo que es el índice en el inicio para poder identificar dónde está, en qué página y cuál es el orden de los libros. Porque si me dices, busque el libro de Ruth, pero no sé ni siquiera quién sea Ruth o cuál es ese libro, es más, no sé si existe, entonces primero verifico en el índice y a partir de ahí lo puedo encontrar, porque así también vas a identificar si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Ahora bien, voy a poner un ejemplo bien sencillo. Vamos a buscar el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo primero que tengo que identificar? Voy a identificar primero el libro. Y para eso voy a buscar el libro de Josué, ya que lo tengo identificado. Ahora voy a la página donde me está dirigiendo y obvio, cada Biblia tiene diferente numeración porque cada edición es distinta. A lo mejor tú tendrás la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia la que tú quieras. A lo mejor aquella que te dieron en el bautismo, en tus 15 años, aquella que te dieron cuando te casaste. Esa Biblia tiene diferente numeración en donde lo vas a encontrar, pero al final es el mismo libro. Ahora bien, ya que encontraste el libro de Josué, ahora vamos a identificar los capítulos y los versículos.
En nuestra Biblia vamos a encontrar en la parte de arriba, aquí vamos a ver unos numeritos. Este número aquí, así como de este lado, representa lo que son los capítulos y este de aquí son los versículos. ¿Cómo podemos encontrar los capítulos? En este número grande que encontramos aquí, así como en este de acá, encontramos lo que son los capítulos. Los versículos son estos números chiquititos que encontramos aquí. Aquí está el 1, aquí encontramos por ejemplo el 2 y así lo podemos buscar. Encontramos el libro de Josué, capítulo 1 y vamos a buscar el versículo 9. Y aquí lo tenemos. Dice, ¿no te he mandado que seas fuerte y valiente? Pues no tengas miedo, ni te acobardes, porque Yahvé, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Te fijaste que es muy fácil encontrar una cita bíblica? Primero se pone el libro, luego viene un número que es el capítulo, luego viene una coma. La coma separa el capítulo del versículo y entonces después de la coma vienen los versículos. Y ahora, para que no te quedes sin toda la información, recuerda algo. Hay diferentes símbolos que se utilizan en la Sagrada Escritura, o más que en la Sagrada Escritura es para poder nosotros hacer la división y poder encontrar una cita bíblica. Aquí podemos ver ilustrado que la coma va a separar el capítulo de los versículos. El punto significa ahí, por ejemplo, el libro 15 de los Segundos Reyes, versículos 17 y 22. El punto y coma significa además. Por ejemplo, el segundo libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 13. El punto y coma significa además. El libro de Lucas, capítulo 2, versículo 32. Si te fijas, el punto y coma lo que está separando son los libros. El punto solamente estaba separando el capítulo o un versículo dentro de la misma cita bíblica. O dentro del mismo libro, mejor dicho. El guión significa por ejemplo, del Evangelio de Marcos capítulo 16, del versículo 1 al 4. Entonces, podemos decir desde hasta. Por ejemplo, desde el versículo 1 hasta el capítulo 4. Y cuando ponen, por ejemplo, una S o dos S, significa siguientes o siguientes. Por ejemplo, aquí, el libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 13 y siguientes. Por ejemplo, si buscamos el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 1, ahí ya lo encontramos, porque tenemos en el número grande es el capítulo, el versículo es el número chiquitito. Recuerda que el punto significa y por ejemplo, aquí tenemos el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, vamos a buscar el versículo 17, aquí lo encontramos, pero también nos está pidiendo el versículo número 22. Lo vamos a encontrar aquí a la vuelta y vamos a encontrar, aquí está, 22. También vamos a buscar el segundo libro de las Crónicas, capítulo 4, pero vamos a buscar el versículo número 13. Y aquí lo vamos a encontrar. Versículo 13, ahí está. Pero además, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 32. Y aquí lo vamos a encontrar. Aquí está. Versículo 32. Ahora bien, recuerda que el guión significa desde hasta. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo vamos a encontrar el capítulo 16, del versículo 1-4, o sea, desde el 1 hasta el 4. Es decir, vamos a empezar a leer desde aquí hasta donde termina el 4, que sería hasta aquí. Esto que te acabo de mostrar es lo más básico para poder nosotros iniciar en nuestro estudio de la Biblia o por lo menos para poderla leer. Y es que esto es tan simple, parece muy complicado a veces, incluso más cuando se ponen muchos números y muchas letras que parece como si fueran elementos de química, pero no, es muy simple. Así te vas a empezar a adentrar poco a poco en este misterio, en esta revelación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo soy Ricardo Flores y espero que esto te haya servido muchísimo. Te pido que también compartas esto a más personas para que puedas llegar a este conocimiento a todos y sobre todo que todos podamos acercarnos más a la palabra de Dios, porque no es difícil.
Y tampoco es que sea solamente para unos cuantos, solamente para religiosos o para sacerdotes. No, esto es para todos, porque Dios está hablando por medio de su palabra. Que Dios te bendiga.